besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María la Magdalena. Jesucristo, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, le dice a su madre: ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 25 al 27. Que una madre no se cansa de esperar. La excelente decisión del Maestro de Nazaret. Ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento se puede entrar a decir que desde la cruz se sintetiza la obra de la redención del mundo. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 15 de septiembre, año 2021. Hoy he vuelto, madre, a recordar. Ubicados en ese capítulo 19, Evangelio según San Juan, aprendimos la presencia de María en la historia de la salvación, en el momento de la redención, hablando de dolor y hablando de sufrimiento. Y es precisamente lo que está sucediendo hoy con esta celebración de nuestra Iglesia Católica, Nuestra Señora de los Dolores. Cómo María Santísima estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo Jesús de Nazaret, asociada a la gloria de la resurrección. Es decir, cómo se unen dos cosas especiales, que es la exaltación de la Santa Cruz, que es la redención también del mundo, la propia, y cómo hablar de Nuestra Señora de los Dolores, del sufrimiento humano. Y se le ocurre en el año 1814 al Papa Pío VII cómo fijar esta celebración, esta memoria, para el día 15 de septiembre, un día exactamente después de la exaltación de la Santa Cruz. Hablar del dolor y hablar del sufrimiento no se puede escatimar sin hablar de redención y hablar de salvación. El Papa Francisco habla del camino de la fe, que está unido de una manera como indisoluble a María Santísima, la Virgen. Desde el momento en que Jesús muere en la cruz, la entrega a la humanidad como la madre, la protectora, la compañera ideal, el ejemplo perfectísimo. La madre del Redentor, dice el Papa, nos precede continuamente y nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión, gracias a que ella es el ejemplo. Ella es el ejemplo para cualquier persona que quiera purificar su fe y organizar su pensamiento, cómo vive, como hombre, como mujer, como profesional, como consagrado a su fe. ¿Cómo vive la persona en su fe? Confirma en la fe, en la vocación y en la misión la Santísima Virgen María. El hermeneuta bíblico habla del dolor salvífico de una madre y habla de una escena dolorosa, de silencio, de mirar desde lejos la crucifixión del Maestro en medio de dos personajes. Es como la escena del sufrimiento de María, en la que el evangelista y el apóstol Juan describe al pie de la cruz de Jesús de Nazaret. Y entonces cuando uno parafrasea ese texto del Evangelio en ese capítulo 19, entonces aprende varias cosas, como María Santísima no está separada del acontecimiento que está sucediendo. Ahí está presente, en el momento de la cruz. Ella es como la depositaria de esos dones de la salvación,
En la pasión, como que María Santísima recibe el don de una nueva maternidad y se le llama la Dolorosa, Nuestra Señora del Amor, Nuestra Señora de los Dolores. Ahí como se va recorriendo el texto bíblico y el último gesto de amor de Jesús, quien ha venido es el don de su propia madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces el discípulo amado se hace hijo de María Santísima, se hace hijo. Toda persona que pretenda ser discípulo debe ser un excelente hijo de María Santísima. Es decir, Jesús de Nazaret pensó en María y por eso la da como hijo al discípulo amado. María se hace madre del discípulo amado y en la pasión María es la mujer fuerte. En la pasión, bajo la sombra de la cruz, brilla la más grande, que es el dolor y la fe de la Santísima Virgen María. Incluso el hermeneuta bíblico se atreve a comparar a María Santísima con Abraham, que es el padre de la fe. Y si uno lee en la Santa Biblia ese capítulo 22 del libro del Génesis, y se va a encontrar con la narración de que Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo Isaac como prueba de su fe. También Dios le pide a la Virgen María que se ponga a prueba cuando le pide que se despoje de su hijo que está en una cruz. Pero hay una gran diferencia. El hijo de Abraham no murió porque el sacrificio fue detenido a tiempo, pero el hijo de María sí fue arrebatado por la muerte violenta. Es la experiencia de María Santísima que va mucho más allá que la de Abraham. Y ella se convierte en ese talante de la misma fe. La vocación y la misión materna de la Santísima Virgen María comienza cuando Cristo le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y esa es una frase del Papa emérito Benedicto XVI en un Angelus Regina Caeli. El Papa emérito decía eso. Vocación y misión de la Virgen comienzan allí, cuando Jesús la coloca como la madre de la humanidad. El Papa San Juan Pablo II en el año 1984 escribe una carta que se llama Salvifici Doloris y es una carta apostólica, el valor salvífico del sufrimiento, Salvifici Doloris. Y el Papa plantea el sufrimiento que va más allá de la enfermedad, de lo físico, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento individual, el sufrimiento colectivo. Es un excelente documento para uno tratar con talla, con inteligencia, con equilibrio y con fe cuál es el valor del sufrimiento, para que las personas aprendamos eso y no veamos en ciertos sufrimientos como algo pues como sagrado, cuando uno dice, pero ¿de dónde saca esta persona eso? Habría que leer el texto del Papa San Juan Pablo II y habla de una cantidad de sufrimientos basados en la Santa Biblia. Y dice el Papa Santo, la Sagrada Biblia es un gran libro sobre el sufrimiento. Antiguo Testamento muestra unas grandes escenas del sufrimiento, por ejemplo, la muerte del hijo. La muerte del hijo primogénito, la falta de la prole, la nostalgia de haber perdido la patria, la persecución y la hostilidad, el escarnio y la irrisión de las personas que sufren, la soledad y el abandono, el remordimiento de la conciencia, eso es un sufrimiento, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren. Yo creo que ese es el sufrimiento de todos los siglos de la historia de la humanidad. Y esa es una pregunta en millones de personas en el planeta. ¿Por qué los malos avanzan y les va muy bien y la persona que es justa sufre y termina muy mal? Hay un libro en la historia, hay un libro no religioso, pero sí alguien escribió una buena pluma con ese mismo título: ¿por qué a los malos les va bien y a los justos no? La dificultad de comprender eso, dice San Juan Pablo II, que eso no es que sea bíblico ni sea predestinación, hay que tener cuidado con eso.
La infidelidad y la ingratitud por parte de los amigos y los vecinos es un sufrimiento tremendo en el alma, dice San Juan Pablo II, la desventura de una nación. Ahí el Papa enumera como unos 10, 15 elementos del sufrimiento y el valor salvífico del sufrimiento. Nos vamos a quedar con esa frase del santo San Juan Pablo II. El valor que tiene el sufrimiento, que es un valor salvífico. Cuántas cosas libres de tu alma. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.